compartimos con mucho gusto en Informe Capital al coordinador ejecutivo de la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo, Lionel Molinelli, con motivo de conmemorarse mañana el Día Internacional de las Personas Mayores. Bienvenido y gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. A nivel mundial se celebra este Día Internacional de las Personas Mayores, pero aquí en Montevideo por primera vez se va a hacer una presentación en el día de mañana de lineamientos para un plan de acción justamente para las personas mayores. ¿Cómo surge, para luego que me cuentes cuáles son los temas centrales, estos lineamientos que se van a presentar mañana? Porque hay una cuestión colaborativa y de academia atrás. Exactamente. Montevideo del año 2016 integra la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. ¿Qué significa eso? Bueno, que Montevideo asume determinados compromisos, ¿no?, para dar un marco para la mejora de la ciudad, generar una ciudad con mejores condiciones de habitabilidad para las personas mayores. Estos son proyectos que impulsa la Organización Mundial de la Salud. Montevideo se sumó en el año 2016, ya integra la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores y comenzamos en el año 2017 el proceso de certificación, lo que llamamos el proceso de certificación. ¿Qué es el proceso de certificación? Es seguir una metodología, ¿no?, que se llama el Protocolo de Vancouver, donde hay una primera etapa que es investigación, que es de diagnóstico, que se hace en conjunto con las personas mayores, es decir, se consulta a las vecinas y los vecinos de Montevideo, los mayores de 60 años, cuáles son las fortalezas y las debilidades de la ciudad de Montevideo. Bueno, en base a esa investigación que llevó 2 años, del 2017 al 2019, el 2017 al 2018, después hicimos una segunda investigación en el año 2019, en base a los resultados esos, determinamos cuáles eran las debilidades, ¿no?, según la mirada de las personas mayores. Bueno, en base a esas debilidades, construimos, trabajamos en lo que hoy estamos presentando, que son los lineamientos para un plan de acción. No es el plan de acción en sí, ¿por qué? Bueno, porque estamos al final del periodo de gobierno y no nos parecía lógico presentar, sino bueno, nosotros presentamos los lineamientos, presentamos cuáles son los resultados de la investigación y el próximo gobierno se encargará de armar ese plan de acción. Claro, ¿cuáles son, si tuvieras que señalar 2 o 3 y las principales, las fortalezas y las debilidades para las personas mayores en Montevideo? Bueno, empezamos por las fortalezas. La Intendencia hace 30 años que trabaja en contacto con la sociedad civil organizada, ¿no? Ha logrado construir la Intendencia un conjunto de redes que se apoyan en los municipios ahora, pero se apoyaban en los CCZ hace mucho tiempo, donde hay referentes territoriales que se juntan, referentes de las organizaciones de personas mayores de cada uno de los territorios, de cada una de las zonas, de cada uno de los municipios, se juntan, coordinan actividades, coordinan políticas, y a partir de esa coordinación, hace 3 años, recreamos lo que es el Consejo Asesor de Personas Mayores, ¿sí? Es un órgano de participación, de asesoramiento al Intendente de Montevideo y a la Secretaría, que tiene como base una resolución de Mariano Alana en el año 2004, que funcionó ese Consejo Asesor. En aquel momento era el Consejo Asesor del Adulto Mayor, que funcionó unos años, que se discontinuó. Nosotros en el año 2017 retomamos ese Consejo. ¿Cómo está conformado ese Consejo? Por referentes territoriales designados por los propios vecinos. Claro, esa es la pata institucional. Esa es la pata institucional, que esa es una de las fortalezas, porque eso nos permitió y nos facilitó muchísimo el trabajo con vecinos y vecinas para determinar cuáles eran las fortalezas y las debilidades, ¿sí? Después, Montevideo trabaja hace muchísimos años, desde la década del 90 también, en la promoción del envejecimiento activo y saludable. Montevideo tiene por año más de 1.500 talleres desde las distintas zonas de Montevideo, ¿sí?, que promueven el envejecimiento. Talleres de lo que gustes, de murga, de teatro, de canto colectivo, de gerontopsicomotricidad, bueno, lo que busques hay en el barrio o en la zona o cercano o en el centro. Esa ha sido una fortaleza porque le ha permitido a Montevideo, entre otras cosas, generar una red muy grande, que le ha permitido desarrollar políticas en todos los barrios, ¿no? Y políticas que han promovido el envejecimiento activo y saludable. ¿Qué significa eso? Bueno, retrasar, entre otras cosas, el deterioro cognitivo, el deterioro físico, ¿sí? Y eso es una de las fortalezas que tiene Montevideo. Tiene
muchas otras fortalezas, ¿no? Y si pienso en debilidades, pienso a veces algunas veredas que están mal, que Sin a veces duda para alguna. caminar se dificulta. Sin duda ¿no? alguna. Eso es una cuestión que a veces las personas mayores lo hacen notar y mucho. ¿Qué otras debilidades? Sin duda alguna. Las veredas son un problema no solamente para las personas mayores, son problemas en general. Exacto. Nosotros invertimos mucho en el arreglo de calles, pero invertimos poco en el arreglo de veredas, y una de las cosas que se propone de los lineamientos es justamente generar una inversión sustantiva en las veredas, ¿no? Después, una de las debilidades que se habían detectado, que las fuimos trabajando, porque además del plan de acción nosotros hemos hecho mejoras puntuales en las políticas de la Intendencia, una del transporte público colectivo, ¿no? Que es un elemento vital para las personas mayores. Si uno es joven, puede agarrar una bicicleta, puede agarrar una moto o un auto. Si uno es mayor, y fundamentalmente la población más envejecida, el medio de transporte que tiene Montevideo es el transporte público colectivo. Y tenía un gran problema el transporte, y sigue teniendo problemas, pero hace un año exactamente, el 1 de octubre del año 2019, una resolución de la Intendencia que determinó que a partir de ese momento toda la flota todos los ómnibus que ingresaran a la flota de Montevideo debían ser de piso bajo, debían ser de accesibilidad universal y deberían tener aire acondicionado. Ese es un cambio de calidad significativo para esta población. ¿Todas las unidades de transporte colectivo de Montevideo tienen? No tienen. ¿Accesibilidad universal? No tienen. Se empezó un proceso ahora. A partir de hace un año, cuando se tomó esa resolución, cada ómnibus que ingrese a la flota tiene que tener piso bajo, tiene que tener accesibilidad universal y además tiene que tener aire acondicionado. Eso es un cambio de calidad, no solamente para las personas mayores, ¿no? Para las personas con discapacidad, pero para la población en general. Esto es un cambio, y además ya hubo un cambio en el año 2017 cuando la Intendencia definió que había asientos preferenciales para personas mayores. Bien, ¿no? que son cuántas ahora, porque se aumentó además, ¿no? Son 6. Son 6 ahora por unidad. Por unidad, que involucra a personas mayores, personas con discapacidad, mujeres con niños pequeños y embarazadas, no videntes con perros. Hay un cambio en la calidad significativo en ese sentido. Bien, ya nos quedan pocos minutos, pero a mí me interesaba hablar de, por ejemplo, ¿por qué es importante tener un plan de acción para personas mayores? ¿Qué es lo que le aporta a esto? Pensando en que, bueno, que son más de 60 años, tiene casi el 20% de la población. Y en Montevideo se concentra mucha población mayor y que vive sola además. Sin duda alguna. El Uruguay es el segundo país más envejecido del continente. Junto con Cuba. Junto con Cuba. Pero además, lo cual habla muy bien, ¿no? Sin duda. Pero además tiene una buena calidad de vida. Pero además Uruguay es uno de los países con mayor sobreenvejecimiento del mundo, no ya del continente, del mundo. ¿Qué es el sobreenvejecimiento? Bueno, es el porcentaje de personas mayores de 80 años con respecto a las personas mayores de 60 años. O sea que Uruguay tiene una población muy envejecida, entonces es imprescindible tener que adaptar las ciudades a esta nueva realidad, ¿no? Yo estaba repasando unos datos cuando preparaba la entrevista, que por primera vez en la historia las personas mayores de 60 años son más que los menores de 5 años, ¿no? ¿Es así, sí, según datos de la Organización Mundial de la Salud? Sí, Uruguay se proyecta para que en el año 2034, según las estimaciones, los mayores de 60 años van a ser más que los mayores de 14 años. Falta poco, 2034, ¿no? Quedan 14 años para eso. Estamos en el siglo del envejecimiento, ¿no? El siglo pasado fue el siglo del crecimiento poblacional. Este es el siglo del envejecimiento. Hay una revolución del envejecimiento y hay que adaptar las ciudades, hay que adaptar las políticas públicas a este sobreenvejecimiento que existe en el mundo. Uruguay ha dado pasos importantes a nivel nacional. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el Sistema Nacional Integrado de Salud, el Plan Ibirapitá, fueron fortalezas que se dieron en estos 15 años. Bueno, ahora le toca a Montevideo también tomar acciones para eliminar algunas barreras que existen en la ciudad, y estamos trabajando en eso. Cuando hablas de barreras de infraestructura, como lo que hablábamos diciendo, de veredas, o de qué otras cosas, porque pienso también en la falta o lo que cuesta mantener las redes de todo tipo, familiares y sociales para las personas mayores, ¿no? Los centros diurnos, los centros de larga estadía. Sin duda. Barreras hay de todo tipo, ¿no? Las infraestructuras, sin duda. ¿Y hacia dónde apunta el plan o los lineamientos que ustedes van a presentar? Bueno, nosotros hacemos un fuerte énfasis en las políticas de género y las políticas de cuidado, ¿no? La sociedad del futuro, la sociedad envejecida, no se puede pensar si no tiene cuidado.
si no tienen cuidado. Si no hay un sistema de cuidados, son impensables. ¿Y por qué? Bueno, porque las personas mayores que van perdiendo determinadas funcionalidades, necesitan cuidados. Y los sistemas de cuidado, de acuerdo a como lo determina la Organización Mundial de Salud, deben haber distintos dispositivos de acuerdo a la pérdida de esas funcionalidades que uno va teniendo, ¿no? Y hay que trabajar en eso. La Intendencia tiene mucho para aportar, no desde un sistema de cuidado, pero sí desde otras líneas de acción. Claro, y es suficiente lo que hay implementado hasta este momento, el tema del sistema de cuidados para personas que por ahora quizás no tienen dificultades, porque hay muchas y la mayoría de las personas mayores de 60 no tienen problemas. Pero ¿es suficiente? ¿Está bien orientado? Está bien orientado, es absolutamente insuficiente porque bueno, la demanda de cuidados es mucho mayor a la capacidad que tenía hasta ahora el Estado de dar soluciones, ¿no? De esos distintos dispositivos es insuficiente la capacidad que tiene el Estado. Y mucho más ahora que se está pensando en achicar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero además hay una resolución o un intento a nivel de gobierno nacional, de unir el Sistema Nacional Integrado de Cuidado con el PRONAVI, ¿no? Eso es una política... Con el programa de personas con discapacidad. Con discapacidad. Eso es un error sustancial en una política de Estado porque asocia personas mayores, ¿no? O cuidados con discapacidad. Y los cuidados no son discapacidad. Algunas personas pueden tener determinada pérdida, pero es una confusión y es un problema que tenemos en general en la sociedad, que vemos a la vejez con determinados prejuicios, estereotipos, y cuando uno mira con el lente del estereotipo, con el de los prejuicios, y homogeneiza a toda la población, lleva a políticas erróneas. Y esta es una política errónea. En eso hay que trabajar muchísimo, en generar conciencia, pero también en el cambio cultural de cómo vemos a las personas mayores en el Uruguay. Claro, y acá ustedes están planteando que una alternativa, una coordinación o un camino. Nosotros estamos planteando... Desde Montevideo. Nosotros estamos planteando líneas de acción que el próximo gobierno departamental determinará cuál de esas líneas de acción sigue, ¿no? Esto la Intendencia solo no puede hacer absolutamente nada, tiene que hacer en coordinación. Lo que sí puede aportar una mirada distinta que se refleje en una nueva política de cuidados. Este plan o estos lineamientos pre-plan, digamos, se van a presentar mañana. ¿Cómo es posible participar? Pienso porque hay muchas personas mayores que no están organizadas, pero sí pueden y les interesa aportar a esto. Mañana se puede participar de dos formas. En forma presencial ya no es posible porque, bueno, dada la pandemia, el cupo que había para la presencialidad está agotado, pero sí se puede participar a través de la página de Facebook de la Secretaría, que es Personas Mayores, Secretaría de Personas Mayores, le buscan en Facebook, ahí la encuentran, se va a transmitir en vivo el evento y a través de Montevideo Igualitario, que es otra página de la Intendencia. Ahí pueden acceder. Eso es a partir de las... De las 13 horas. De las 13 horas. Leonel, ya que estás aquí, me interesa preguntarte que uno de los temas de preocupación a nivel incluso de la Organización Mundial de la Salud ha sido cómo ha afectado la pandemia a las personas mayores, que prácticamente han seguido y siguen en algunos casos recluidas, con problemas que ya no son de salud física, pero sí ha generado serios problemas por la falta de contacto con sus familiares o con pares. Sin duda, el problema de ¿Cómo lo han repercutido en Montevideo? Muchísimo. El problema de la pandemia, si bien es un problema originalmente sanitario, ya es un problema social, ¿no? Y en el caso de las personas mayores, nosotros decimos que el 13 de marzo nos subimos todos a una gran arca de Noé, que era navegar con el menor contacto posible. La mayor parte de la sociedad se ha bajado de esa arca y hoy quedan solamente las personas mayores. Este encierro, esta pandemia ha desnudado determinadas, o ha visibilizado determinados problemas que ya existían, ¿no? El tema de la soledad es un tema sustantivo en la población mayor. Fíjate que en Uruguay el 50% de las personas mayores de 80 años vive sola, lo que no significa que estén en soledad, ¿no? pero viven sola, esa soledad tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias. Pero también están las personas que no viven sola, pero sí sufren maltrato, abuso familiar. Ese es otro gran problema que se ha amplificado con esto de la pandemia. ¿Han recibido más denuncias? Hay más denuncias, sin duda alguna que hay más denuncias. Nosotros implementamos... Bueno, hace unas semanas salió además la cantidad de denuncias por teléfono que habían surgido aquí en
en el país y sobre todo en Montevideo. La mayoría de las cuales se habían dado en Montevideo tratando de pedir plata por familiares ausentes, ¿no? Sí, sí. Que el aislamiento hizo que esto se agravara. Sin duda, sin duda. Ya venía de antes esta, ¿no? Nosotros estamos participando en un grupo que convocó Fiscalía para trabajar sobre esta situación. Y sí, la pandemia amplificó este problema y amplificó otros problemas que ya tenían las personas mayores. Yo te pongo un ejemplo clarísimo. Sí. Tenemos el Centro Diurno 8, ¿no? Donde participan aproximadamente unas 30 personas en el CEDEL del Parque Rivera, de lunes a viernes, y actividades toda la semana, esas personas. A partir de marzo, el Centro Diurno dejó de funcionar. Las consecuencias que hemos tenido han sido pérdidas funcionales, pérdida de deterioro cognitivo, deterioro físico, y eso en muy poco tiempo. O sea que eso lo visualizamos claramente porque lo tenemos ahí, pero esto pasa a nivel de toda la sociedad. Nosotros, yo te contaba, tenemos un conjunto de talleres que desarrollamos durante todo el año en todo Montevideo, y el pedido principal de las personas que participan en esos talleres es volver a la actividad presencial. Es volver a la actividad presencial, porque no solamente que está el miedo del contagio de la población, que es un miedo real, así como la población más joven, capaz que no tiene ninguna consecuencia o ni siquiera tiene síntomas, para la población mayor puede ser letal el contagio. Entonces existe un miedo y es real ese miedo, pero también están las otras consecuencias, ¿no? La pérdida de contacto social, de contacto con su familia, de contacto con sus amigos. El ser humano es un ser social y eso se está pagando caro. Ya tenemos que ir cerrando, pero Leonel, te quería preguntar que a veces hay una cantidad de oferta recreativa, de paseos, gimnasia, coros y demás, pero que participan mucho más las mujeres. ¿Hay un debe ahí en cómo pensar, más allá de que son muchas más las mujeres mayores de 80 sobre todo que hombres, pero capaz que no está enfocado con otra mirada especial de género, y en este caso pienso género hacia los varones? ¿Qué pasa ahí? Exacto. Cortito porque ya nos tenemos que ir, ¿no? Es una realidad, tenemos un desafío ahí de repensar este tipo de políticas. En general la mujer participa más y más a esta edad, no solo porque son más, sino porque tienen otra mirada, otra forma de integrarse. Pero es cierto que tenemos un debe como intendencia y como sociedad de cómo integramos a los hombres a este tipo de actividades. Bien, Leonel, muchísimas gracias y mucha suerte mañana con estos lineamientos que, por lo menos acá, a modo de vuelo de pájaro, lo presentaste. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.